existen distintos medicamentos que pueden generarnos alteraciones sobre los patrones de movimiento. Puede haber medicamentos que nos produzcan calambres, puede haber medicamento que nos produzca bruxismo. Y nos quedamos ahí. Hoy vamos a seguir con la enfermedad de Willis-Ekbom. Marco, ¿qué otro nombre tiene esta enfermedad? ¿Alguien que sepa? Síndrome de Piernas inquietas. Okay. ¿Quién fue la primera? No sé si fue Paulina o fui yo, pero creo que fue Paulina. ¿Y tú eres, recuérdame? ¿Yo? Ajá. José Carlos. Sí, me Aguilar. imaginé. Luego los escucho, pero me cuesta. Entonces, Paulina y José Carlos. Muy bien. Willis-Ekbom también lo conocemos como piernas inquietas. Así lo van a encontrar. No confundirse con la enfermedad de Ekbom, que tiene que ver con el delirio de parasitosis, pero pues también de repente nunca falta quien le encanta poner ese tipo de nombres, ¿no? Quedamos que íbamos a ver piernas inquietas hoy. Y para hablar de piernas inquietas, necesitamos ir viendo otras cosas. Este año salió una revisión del JAMA. Todo mundo se puso a compartirla, todo mundo le encantó hablar de esta revisión, entonces obviamente la íbamos a tener que revisar nosotros también, pero pues vamos a ir profundizando un poquito en esto. Antes de eso, vamos a hablar de hierro. ¿Por qué tenemos que hablar de hierro? Porque estas dos situaciones van ligadas muy frecuentemente. Entonces, entender cosas de hierro nos permite a nosotros también saber y reconocer grupos en riesgo y otras cuestiones que vamos a ir viendo más adelante. Actualmente, esperamos que un adulto bien nutrido llegue a manejar 3 a 5 gramos de hierro en el cuerpo, distribuido aproximadamente entre un 60% de hemoglobina y 10% de mioglobina. La curiosidad del hierro es que es un sistema cerrado en el cuerpo. Tendemos a perder de 1 a 2 miligramos al día, pero así como perdemos de 1 a 2 miligramos al día, también eso se considera la ganancia habitual. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos hierro que se absorbe, habitualmente 1 a 2 miligramos al día, y lo esperado es que ya una vez que se absorba, se una a la transferrina lo transporta hasta la médula ósea, donde nos apoya para la formación de eritrocitos. Ya teniendo los eritrocitos, se forman, se distribuyen, tienen su vida útil, sus 120 días, y se destruyen. Una vez que se han destruido, esto se lleva directamente al hígado. Y en el hígado se almacena como ferritina. Aquí la ferritina nos va a servir para empezar a sacar hierro nuevamente a la circulación y que generemos todo este ciclo de manera continua. Pero si se dan cuenta, la ganancia de hierro al día es muy pequeña, 1 a 2 miligramos. Y nuestras pérdidas habitualmente quedamos que se espera sean lo mismo. Entonces, nuestra dieta, aproximadamente de 10 a 20 miligramos de hierro, absorbemos prácticamente un 10%, transferrina lo transporta, se mete a médula ósea, se genera eritropoyesis, 120 días después se destruyen y o se reintegran nuevamente este ciclo o se guardan como ferritina. Pero también este hierro lo vamos a utilizar para otras situaciones, para la mioglobina, para la formación de enzimas, etc. Y va a haber un 2%, va a haber un 1 a 2%, perdón, 1 a 2 miligramos que se va a perder por orina, por sudor, por heces, por descamación o por la menstruación. Así se va a ir manejando el hierro en el cuerpo. Para esto hay algo que es la lepsidina. Y la lepsidina forma parte importante de todo este proceso de hierro. Aquí tenemos lo mismo, se absorbe el hierro, tenemos hierro, la transferrina nos lo lleva a la médula ósea, hay eritropoyesis, 120 días, se destruye, se reintegra. Tenemos otra vez nuestro hígado donde se guarda como ferritina. Pero la lepsidina es una proteína
que inhibe la absorción de hierro, que inhibe la liberación de ferritina. Y va a haber situaciones que van a influir para que la hepcidina aumente. Esto importa porque una de las cuestiones que nos aumentan hepcidina precisamente es la absorción de hierro, como vamos a ver más adelante. Entonces, cuando tenemos hepcidina impide que esto se siga absorbiendo. Cuando tenemos hepcidina de manera abundante, impide que el hierro salga nuevamente a la circulación. Y entonces esto se queda aquí atorado. Más adelante, cuando revisemos la parte de deficiencia de hierro, esto va a formular un papel muy significativo en una de las deficiencias. Pero bueno, el hierro, casi todos siempre lo asociamos a todo el transporte de oxígeno. Glóbulos rojos, captación de oxígeno, distribución a los distintos tejidos. Pero juega un papel importante en distintas áreas de nuestro organismo. Nos ayuda así al transporte de oxígeno, pero también va a ser un cofactor en distintas reacciones, apoya en la síntesis de ADN, forma un componente importante de la respiración celular, nos ayuda para la producción de energía. Entonces el hierro del organismo se debe distribuir para poder funcionar dentro de todas estas funciones. Aquí lo ven cómo va formando parte dentro de los filamentos de miosina, dentro de todas las fibras cardíacas, cómo ven que se asocia al menos dentro de esta parte de la respiración celular, estos clústeres de hierro sulfuro que se van presentando y forman parte de estas reacciones como la conitasa, la succinato deshidrogenasa, entre otras. Y no la puse acá, pero también estos clústeres forman parte de las cadenas que nos permiten la transcripción de ADN. Entonces, para que todo esto se dé de manera adecuada, necesitamos tener hierro. Y nuestro cerebro también necesita hierro. Habitualmente tenemos de 30 a 40 miligramos destinados para su uso, que va a entrar por barrera hematoencefálica, y de aquí se va a distribuir a astrocitos, a oligodendrocitos y a neuronas, cada quien para que lo utilice como lo llegue a necesitar. Y aquí vamos a platicar un poco. Ven ustedes acá transferrina. Transferrina lo mete adentro del cerebro, pero dentro del cerebro tenemos un sistema muy similar a lo que tenemos en el organismo. Este esquema no se ve muy bien, pero aquí lo que están viendo ustedes es transferrina que lleva hierro dentro de. Estamos en esta parte de la barrera hematoencefálica, se mete, se endosita, se libera y sale nuevamente a todo este espacio dentro de los plexos coroideos, donde pues se va a absorber por el astrocito, donde se va a absorber por la neurona, donde se va a absorber por el oligodendrocito. Y tenemos nuestro propio sistema de transferrinas dentro del cerebro. Entonces, todo lo que tenemos a nivel sistémico también lo tenemos a nivel intracerebral. Receptores de hierro que los van a estar metiendo, que los van a estar integrando a las distintas neuronas, a las distintas células. Pero aquí de los que más van a consumir es el oligodendrocito, porque va a formar parte importante de estos procesos de mielinización intracerebral. ¿Dónde más los necesitamos? Para síntesis de neurotransmisores. Entonces, aquí pueden ver cómo dentro de los pasos limitantes para la formación de serotonina, para la formación de noradrenalina, dopamina, el hierro juega un papel, porque es cofactor de la fenilalanina hidroxilasa y de la triptofano hidroxilasa, así como de la tirosina hidroxilasa. Entonces, a fuerzas necesitamos tener nosotros hierro para que estas reacciones se den de manera adecuada. Si no lo tenemos, probablemente haya alteración en la síntesis de monoaminas también dentro del mismo organismo.
No me voy a meter tan a fondo porque hay toda una interacción importante entre hierro y psiquiatría, pero esta alteración a nivel de hierro intracerebral es algo importante. ¿Por qué? Porque a nivel de serotonina funciona como parte de estas reacciones precursoras. Aparte tiene un rol dentro de la formación y el adecuado funcionamiento de los transportadores. Misma situación con dopamina, tanto para función de precursor, tanto para la parte de los transportadores. Y también se habla de que puede llegar a alterar el funcionamiento de los distintos receptores, como lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante en las cuestiones de piernas inquietas. Noradrenalina funciona de la misma manera, pero noradrenalina también impacta y funciona como una señal para que se dé la neurogénesis y se produzca BDNF. Entonces, todo este papel, toda esta parte, el hierro va a ir influyendo precisamente para que se formen y se mantenga una homeostasis adecuada dentro de todos estos sistemas. ¿Qué pasa cuando no tenemos suficiente? Cuando tenemos deficiencia de hierro. Hablando de números, se habla que aproximadamente somos 8 billones de personas en el mundo. De esos, 1.240.000 se sospecha que llegan a tener anemia por deficiencia de hierro. Hay estadísticas que estiman que aproximadamente el doble pueden llegar a tener deficiencia de hierro. Prácticamente es un poquito más de un cuarto de la población que puede llegar a presentar deficiencia de hierro. Y esta la podemos clasificar nosotros como una deficiencia absoluta o una deficiencia funcional. La absoluta es muy sencillo, no tenemos hierro. El hierro que tenemos es insuficiente para poder alcanzar estas necesidades que tenemos en el organismo. Entonces, nuestra ferritina, nuestras reservas están reducidas, el hierro que estamos consumiendo no es suficiente, la hepcidina también tiende a estar reducida. ¿Por qué? Porque necesito que entre más hierro también al cuerpo. Pero por el otro lado, podemos llegar a presentar una deficiencia de hierro funcional. Aquí, nuestras reservas de hierro pueden estar adecuadas, podemos tener niveles de ferritina adecuados, pero ante procesos de inflamación, ante procesos de infección, estas reservas se cierran. Y aquí podemos llegar a presentar hepcidina que se ve aumentada. Lo están viendo acá en pantalla. Acá, en la parte A, es un funcionamiento de hierro normal. Tienen hierro en el enterocito a través de canales de ferroportina, entran, se unen a transferrina y transferrina los lleva directamente a la médula ósea donde se producen los eritrocitos de manera adecuada. Por el otro lado, tienen estos reservas hepáticas a nivel con ferritina, salen, se unen a transferrina y funcionan. La imagen B corresponde a una deficiencia de hierro de un carácter absoluto. Vean cómo la entrada de hierro está reducida, vean cómo las reservas de hierro también están reducidas. Transferrina no se está saturando de manera suficiente. Por eso cuando evaluamos un perfil de hierro, también evaluamos el porcentaje de saturación de transferrina. Aquí transferrina no se está saturando de hierro en manera suficiente. No hay suficiente disponibilidad del hierro para poder llegar a esta eritropoyesis de manera adecuada y entonces comenzamos a ver cambios que eventualmente pues, se reflejan en la hemoglobina, en el hematocrito y todo lo demás. Pero acá tenemos una deficiencia de hierro funcional. Comparen cómo acá no solamente tenemos menos de lo esperado, sino que hay más de lo que teníamos manejados habitualmente. Pero a pesar de que tenemos más, no está entrando, no está logrando pasar. ¿Por qué? Porque la hepcidina está bloqueando esta entrada. La hepcidina no permite que este hierro se absorba.
Y por el otro lado, nuestras reservas de ferritina, pues ahí están, pero hepsidina no está permitiendo tampoco que el hierro salga. Y entonces, a pesar de que tenemos bien las reservas, a lo mejor está viendo esta ingesta de hierro adecuada, seguimos sin saturar bien transferrina y seguimos observando esta deficiencia en eritropoyesis. Esto centrándonos en todo en sistema hematopoyético. Si esto nos pasa en cuestiones hematopoyéticas, nos pasa en todo lo demás. ¿Por qué nos llega a pasar parte de esta deficiencia funcional? Las bacterias, los parásitos, todo lo demás, también requieren hierro para crecer y reproducirse. Entonces la hepsidina y estos bloqueos son una manera biológica del cuerpo de tratar de bloquear su crecimiento. Desafortunadamente, no toda la inflamación proviene de este punto y entonces podemos tener personas que tengan estados proinflamatorios y esos estados proinflamatorios basales los lleven a una deficiencia de hierro de carácter funcional. ¿Qué nos puede llevar a que una persona tenga deficiencia de hierro? Necesitan más hierro, no comen hierro suficiente, no se absorbe lo suficientemente bien, están perdiendo sangre de manera crónica o hay alguna otra situación que nos puede llegar a ocasionar esto, como inflamación. Aquí lo tenemos más bonito y más esquemático. ¿Quiénes consumen hierro insuficiente? Los vegetarianos, las personas que no tienen un estado de nutrición adecuado. ¿Qué nos puede reducir la absorción de hierro? Gastritis, infección por Helicobacter pylori y el uso frecuente de medicamentos que cambian este pH a nivel gástrico. Entonces, personas que tienen consumos prolongados o constantes de antiácidos, de omeprazol, de estos carbonato de calcio, todas estas personas pueden estar teniendo ingesta adecuada de hierro, pero como no estamos alcanzando estos niveles de pH necesarios para que se puedan dar estas reacciones, el hierro no se absorbe. ¿Quiénes necesitan más hierro? Los niños, las personas que estén embarazadas, aquellos que estén en tratamiento con eritropoyetina o atletas de alto rendimiento. ¿Quiénes más tenemos que ver? Aquellos con pérdidas sanguíneas crónicas, cáncer, la gente que dona, menstruación. La menstruación es algo bien importante porque muchas veces las mujeres están acostumbradas y es bien común, tan solo cuando estén interrogando, pregunten cuántas toallas llegan a gastar por ciclo menstrual. Justamente ayer, una persona me decía que gastaba 40 toallas por ciclo menstrual y que así ha sido toda su vida. De esas 40, unas 10 empapadas, toallas nocturnas, y las otras 20, pues un sangrado regular. Y ya las últimas 10 toallas manchados. Se mantiene por 8 días así, más o menos. Esa persona probablemente está en mayor riesgo de tener deficiencia de hierro, con o sin anemia. Hematuria, uso de esteroides, infecciones por parásitos, sangrado, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto puede alterar las necesidades del hierro de la persona. Aún sin contar con datos de anemia, la deficiencia de hierro ya nos puede estar brindando manifestaciones, como cuáles: dolor de cabeza, alteraciones en función cognitiva, fatiga, depresión, alteraciones de memoria, caída de cabello, dificultades para respirar, palpitaciones, falta de aire. Y entonces son personas que a lo mejor llegan incluso a tratamiento con nosotros porque ya los vio todo mundo y todo mundo les dijo que pues no tienen nada. Les hicieron biometrías, ya les hicieron estudios, triglicéridos altos y pues siempre le podemos echar la culpa a los triglicéridos de que algo anda mal, pero pues no le encontramos, entonces es psiquiátrico. Realizamos un perfil de hierro, vemos ferritina y resulta que la persona, pues sí, su biometría hemática está bien, pero deficiencia de hierro hay presente.
La empiezan a tratar y la persona empieza a mejorar. Entonces, importante, puede dar síntomas. ¿Cuál es uno de los que vamos a ver nosotros? Piernas inquietas. Vamos a proseguir y vamos a hablar de piernas inquietas. ¿Cómo vamos a definirlo? Como un trastorno que se va a presentar de manera motora y sensitiva, donde la persona que lo vive va a tener una necesidad muy importante. ¿Por qué? Porque hay mucha incomodidad, hay malestar, hay inquietud, y esto lo lleva a una necesidad importante de mover las extremidades inferiores. Nos van a referir, nos van a hablar de una y mil maneras de cómo se siente esto, pero básicamente extremidades inferiores se sienten extrañas, se sienten raros, se sienten mal, y habitualmente necesito moverlas. En epidemiología, hace 10 años, estábamos hablando de una prevalencia estimada de un 4 a 10% de la población. Y de esos, un 3% los síntomas son tan importantes que llegan a impactar sobre la calidad de vida de la persona de una manera significativa. Pero de todos estos, tan solo se reportaba que un 15% de los pacientes llegaban a recibir tratamiento. Nos vamos a estadísticas más recientes, porque ya tenemos de 2026, con una prevalencia estimada de un 1.9 a 4.6. No cambiamos mucho, más o menos. 8% de la población nos va a hablar que ha llegado a presentar síntomas en algún momento de la vida, y un 3% con síntomas de moderados a severos, muy similar a como estábamos hace aproximadamente 10 años. Dentro de las cuestiones de fisiopatología, ya se reconoce, y lo vamos a ver ahorita más adelante, que la parte genética forma un grupo importante de pacientes. Si ustedes les preguntan, al menos en Estados Unidos y en otras áreas es común que ellos sepan. Acá, a veces la gente ni siquiera se da cuenta, pero interrogando luego es así como que, sí, a mi mamá le pasaba eso, a mi papá en algún momento nos llegaba a decir. Esto se ha asociado a disfunción en el transporte del hierro, que a su vez pareciera tener o llevarnos a una disfunción dopaminérgica, y por estas alteraciones que se llegan a presentar tanto en vías sensitivas como motoras, nos llega a generar este malestar. Acá lo vemos un poquito más en forma. Tenemos nuestra vía dentro de nuestros tuerdos dorsales y nuestros cuernos ventrales, y toda esta parte va a estar sujeta a modulación por receptores de dopamina. Estos receptores de dopamina, hay disfunción en el transporte de hierro, hay alteración en cómo se va presentando esta síntesis, hay cambios en los receptores, y se ve que pareciera ser que hay receptores, principalmente el receptor D1, que se llega a alterar. El receptor D3 pareciera ser que cuando lo activamos podemos lograr a mejorar parte de estos síntomas, pero a la larga también esto puede generar un conflicto. A final de cuentas, la gente hasta ahorita todavía no tiene certeza ni pueden explicar a profundidad cómo se llega a dar. Sin embargo, se habla de estos mecanismos propuestos, alteraciones a nivel de todas estas vías descendentes que modulan tanto los sistemas sensoriales y motores a nivel de la médula, y precisamente por esta misma disfunción sería que nosotros estaríamos viendo estos síntomas. Cosas que ya sabemos, cosas que vamos a ir viendo más adelante. Deficiencia de hierro se ha asociado con el síndrome de piernas inquietas, y cuando lo tratamos y lo mejoramos, vamos mejorando síntomas. En cuestiones de diagnóstico, vamos a empezar desde temprano. ¿Cómo vamos a lograr diagnosticar a alguien con un síndrome de piernas inquietas? Diagnóstico es clínico. No necesitamos una polisomnografía para poderle decir a alguien que tiene piernas inquietas. Si identificamos a alguien que ya tiene la inquietud o este impulso por mover las piernas,
que se acompañan de estas sensaciones incómodas, que empeoran cuando la persona está inactiva, cuando está acostada, que mejoran con el movimiento y que son más en tarde-noche, ya cumplimos criterio A. No viene por alguna otra enfermedad que no lo explique y nos genera disfunción. Entonces, básicamente, criterio A es de lo principal sobre lo que tenemos que estar nosotros muy al pendiente. Que haya malestar, este impulso por moverse, que empeora en la inactividad, que se mejora con el movimiento y que pasa más en tarde-noche. Ya, no se necesita más para poder hacer el diagnóstico. Puede haber datos que veamos nosotros en la polisomnografía, sí, muy asociado, como vamos a ver más adelante, con piernas inquietas. Sin embargo, ni es necesario que se solicite, ni es lo habitual que nosotros lo pidamos cuando tenemos a alguien con sospecha de. Entonces vamos a empezar a platicar de cómo lo evaluamos. ¿Quiénes van a ser nuestro grupo de riesgo? ¿Quiénes tenemos que estar un poquito más al pendientes que pudieran llegar a tener piernas inquietas? Las mujeres, mucho más frecuente que se presente en los hombres, una relación de 2-1, embarazadas. ¿Por qué? Porque sus requerimientos son mayores en este punto. Los ancianos, conforme las personas van avanzando en edad y prácticamente a partir de los 50 años va aumentando también la prevalencia. Y esto se asocia precisamente a hiperactividad en receptores de 1 y cambios a nivel de receptores de 3. ¿Quiénes más? Personas que llegan a utilizar algunos medicamentos antihistamínicos, antidepresivos con actividad serotoninérgica o antagonistas de dopamina. Si tan solo nosotros viéramos a alguno de estos pacientes. A este grupo de personas tenemos que tenerlos nosotros en consideración. Y haciendo un tamizaje, muchos, si no les preguntamos, a veces ni siquiera hacen consciente de eso, o incluso son así como que, sí, ¿cómo es que sabe eso? O sea, pues sí me pasa, ¿no? Pero ¿a poco no es normal? En quienes les genere mayor malestar son los que tienden a ir a consulta. Pero una de las quejas principales por las que llegan es el no poder dormir. Ya lo vimos aquí, prácticamente lo mismo. Relación 2-1 en mujeres, en ancianos y personas que llegan a tener. Esta parte es algo importante porque nosotros también podemos ocasionar un síndrome de piernas inquietas con los medicamentos. Tan solo esta parte de el uso de antidepresivos, cualquier ISRS que ustedes dejen, probablemente puede llegar a generar síndrome de piernas inquietas. También los antipsicóticos. Entonces, dentro de nuestros pacientes, cuando evaluamos sueño, algo importante que deberíamos revisar, precisamente si no estamos generando síntomas de piernas inquietas una vez que iniciamos con el tratamiento. ¿Qué vamos a ir viendo? ¿Cómo va a ser este cuadro clínico del paciente que tiene piernas inquietas? Para empezar, les cuento, habitualmente la molestia, lo que el paciente nos llega a platicar, es la parte sensitiva. Habitualmente, este punto tiende a ser entre la rodilla y el tobillo. Justo en esta parte es donde hay mayor malestar. El paciente se acuesta, termina su jornada, va a la cama y empieza a sentir el malestar en la pierna. Se mueven, se estiran, se tapan, se destapan, hacen, se reposan y todo, pero en cuanto vuelven a reposar y que ya mejoraron, otra vez viene la incomodidad. ¿Qué más tenemos? ¿Qué otras situaciones tenemos que estar al pendiente? Porque básicamente es esto. Regresar un poco. El impulso de mover las piernas, que se presenta en el reposo, que mejora con el movimiento y que empeora por las noches. Que si se dan cuenta, son los criterios diagnósticos. ¿Qué más hay? Habitualmente van asociados a queja
donde no pueden dormir. Porque tratan de dormir, porque por más sueño que tengan, esta incomodidad les puede dificultar que concilien el sueño. Y entonces se mueven, tratan, se buscan levantar, se acuestan, a lo mejor están 1 o 2 horas tratando hasta que por fin logran conciliar el sueño. Esto también los puede poner a ellos en riesgo de desarrollar insomnio. ¿Por qué? Porque ya hablamos de todas estas alteraciones a nivel cognitivo que se pueden llegar a presentar y entonces ya empiezan con este miedo anticipatorio, con esta inquietud y demás. Una vez que el paciente está comenzando a quedarse dormido, puede haber este aumento en la latencia de sueño, una baja eficiencia de sueño o que se despierten durante la noche y una vez que despertaron, pues otra vez estén batallando con lo mismo. Pero el paciente no siempre les va a decir que sienten las piernas inquietas. Cada quien habla de maneras distintas. Algunos dicen que les quema, algunos dicen que sí, que sienten como una presión a nivel de las piernas, otros hablan de que hay hormigueo, una sensación de que algo les está caminando, que les genera mucha incomodidad, les cosquillea, les duele, sienten como las piernas medio nerviosas, medio ansiosas, sienten o hablan de sensación de calambres, como que les pulsa, como que algo se siente raro ahí. Todos estos síntomas nos están hablando de lo mismo. Si esto se llega a presentar en un paciente cuando se acuesta, cuando se va a la cama, que le mejora con el movimiento, que lo hace sentir mejor el hecho de pararse, hacer otra cosa, y que principalmente se da durante la tarde, al anochecer o ya plenamente durante la noche, estamos hablando de lo mismo, por más distinta que sea la sensación. Es que no me dijo que le incomodaba, me dijo como que le dolía, como que le quemaba. Bueno, sigue siendo lo mismo, mientras cumpla la parte de los criterios que ya platicamos. Aquí hay más. Todas estas situaciones son maneras en las cuales los pacientes han caracterizado sus síntomas. Las hormigas que les queman, que se sienten medio locas, que se sienten ansiosas, que se sienten inquietas, que se sienten incómodas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué más puede haber? Somnolencia diurna, porque el paciente puede que no duerma por este malestar, dificultad para quedarse dormido, y puede haber ansiedad, puede haber molestias, incluso pueden llevarlos a cuadros de depresión. También hay que tomar en cuenta los diagnósticos diferenciales. ¿Por qué? Porque puede que haya ambos o puede que un diagnóstico distinto nos esté ocasionando esto. Todos estos son diferenciales de piernas inquietas. El disconfort posicional, la acaticia, los calambres, la artritis, la artrosis, la enfermedad venosa crónica, etcétera, etcétera. Cada uno de estos lo llega a diferenciar principalmente o por el tipo de molestia, o porque no se presenta con este predominio nocturno, o porque no mejora con el movimiento. Si se dan cuenta acá, piernas inquietas es el único que predomina de manera nocturna y que mejora con el movimiento. Contrario, por ejemplo, a la polineuropatía, donde puede haber más síntomas sensitivos, puede haber esta parte de la alodinia, pero no necesariamente llega a mejorar con el movimiento. Puede haber, por ejemplo, este dolor articular, centrado principalmente en articulaciones, que empeora en la madrugada, pero que puede mejorar o no con el movimiento y demás. Entonces, lo principal, lo que nos va a ayudar a irlo diferenciando, va a ser esta parte del predominio nocturno y la mejoría con el movimiento. Cuestiones que tenemos que revisar nada más, precisamente parte de lo que ya vimos, ¿no? ¿Qué otras enfermedades llegan a tener una prevalencia elevada de piernas inquietas? Esclerosis múltiple, enfermedad renal crónica, deficiencia de hierro, el embarazo, el Parkinson,
la apnea obstructiva de sueño, hasta un 16% de ellos llegan a presentar un trastorno de piernas inquietas de manera comórbida, etc. ¿Qué vamos a hacer? Ya que tenemos a alguien que identificamos con la posibilidad de tener piernas inquietas, ¿qué le hacemos? Ya hablamos que el hierro es algo importante. Entonces, ante la sospecha de piernas inquietas, necesitamos pedir un perfil de hierro y necesitamos pedir niveles de ferritina sérica. Un examen físico completo para buscar diferenciar otras condiciones que nos hagan creer que el paciente pudiera tener piernas inquietas, y ya dependiendo de cómo esté, se puede llegar a considerar la polisomnografía, no tanto por la parte de piernas inquietas, sino porque puede haber otras condiciones comórbidas, como un trastorno de movimientos periódicos de extremidades, que vamos a ver ahorita en un momentito más. Regresando a hierro, y esta parte es importante entenderla. Habitualmente, no es algo que nosotros integremos en nuestra práctica clínica de manera habitual, porque tendemos a considerar que todo lo demás lo debería de ir viendo pues el médico correspondiente, ¿no? Entonces, pues, si necesita hierro, pues necesitamos mandarlo con el familiar y todo. Se van a dar cuenta que muchas veces las otras especialidades no están empapadas en esta parte, al menos en las cuestiones de cómo impacta esto en ámbitos psiquiátricos. Entonces, aquí lo voy a adelantar un poco, porque tenemos guías de acuerdo a la OMS para el manejo de deficiencia de hierro. Entonces, no nos basta con tener una biometría hemática. No es suficiente, necesitamos pedir todo esto: su hierro sérico, su ferritina, su transferrina, un porcentaje de saturación de transferrina, y precisamente las guías de la OMS antes nos hablaban que consideráramos deficiencia de hierro en personas abajo de estos niveles. Prácticamente con que tuvieran niveles por encima de 15, ya no lo consideraban deficiencia de hierro. Pero si la persona tiene alguna enfermedad, un padecimiento inflamatorio crónico o demás, se tomaba un punto de corte por encima de 70. Prácticamente llegar hasta este punto es complicado, pero se llegó a ver y se llegó a manejar más adelante un punto de corte más de 30 nanogramos por litro. A pesar de esto, se ha visto que esto no es suficiente. 30 sigue siendo un punto de corte muy bajo, y si el paciente llega a sufrir de alguna enfermedad crónica o alguna cuestión inflamatoria, nuestra meta debería estar por encima de 100. ¿Qué hacemos cuando un paciente llega con nosotros y sospechamos deficiencia de hierro? Lo primero es ver hemoglobina. Si esto está normal, pero tenemos la sospecha, nos vamos a ferritina y a saturación de transferrina. Si el paciente ya lo vemos nosotros que tiene menos de 30, ya lo pueden llegar a considerar como una deficiencia de hierro. Pero si sufre de alguna enfermedad proinflamatoria, alguna cuestión crónica, con que esté abajo de 100 lo pueden identificar como una deficiencia de hierro sin anemia. Si esto está normal, pero tienen una saturación de transferrina menor a 20%, otras series nos marcan entre 20 a 25%, también se llega a considerar deficiencia de hierro sin anemia, a pesar de que la ferritina se encuentre por encima de estos niveles, porque la ferritina también es un marcador inflamatorio. Entonces se puede elevar precisamente, pero no reflejarnos necesariamente los niveles de hierro actuales del paciente. ¿Qué tratamiento vamos a irle dando al paciente con piernas inquietas? Hace 3 años, todavía, se llegaba a considerar importante ver esta parte de la represión de hierro. Lo que ya vimos, los niveles de ferritina, la saturación de transferrina. Si el paciente estaba por debajo de 75 nanogramos por decilitro o 20 a 25, ya teníamos que utilizar hierro.
Si el paciente estaba en condiciones, podíamos dejar hierro oral, 65 miligramos de hierro por día, y pues evaluando estos efectos adversos. ¿Cómo se hace? Habitualmente se puede llegar a manejar oral o intravenoso. El oral habitualmente es una cuestión segura, es fácil, es barato. Distintas presentaciones, sulfato ferroso, fumarato ferroso, es de lo que tenemos aquí más habitualmente. Pero de esto que dejamos, aproximadamente se absorben 25 miligramos al día. No porque ustedes dejen más hierro, no sé qué. No porque ustedes dejen más hierro, significa que se va a absorber más. Pero entre más hierro usen, peor van a ser los efectos adversos, y esto va a ser algo incómodo para el paciente y probablemente va a influir a que no se quiera adherir de manera completa a esto. Con el tratamiento de hierro, hasta un 70% de estos llegan a presentar o experimentar algún malestar gastrointestinal. Estreñimiento, dolor, náusea, una sensación de pesadez a nivel gástrico, pirosis, etc. Entonces, actualmente se ha llegado a hablar o a considerar que es preferible dejar monodosis a dosis divididas. Probablemente en la carrera, cuando llevamos esta parte de el tratamiento con hierro, se hablaba de que diéramos hierro 2 veces al día, mañana, noche, todos los días. Pero se ha visto que las monodosis son preferibles y que es preferible dejarlo en días alternos. Por ejemplo, hoy sí, mañana no. Al día siguiente sí, al otro día no. ¿Por qué? Porque hay que recordar que está la hepcidina. Entonces, cuando la persona toma hierro, se activa todo este sistema de hepcidina, se saturan estos sistemas y se bloquea la entrada de hierro. Entonces la persona se toma el hierro al día siguiente, pero como hepcidina está influyendo sobre esto, es una dosis que no se absorbe, pero sí genera malestar e intolerancia al paciente. Pasan esas 24 horas, se libera el sistema y el hierro otra vez se puede volver a absorber. Entonces, de ahí que se hable o haya recomendaciones de que preferiramos monodosis y de que se prefieran días alternos. También va a haber personas en quienes la tolerancia a la vía oral nomás no se va a dar. Es muy difícil, muy complicado, los efectos gastrointestinales son muy, muy pesados, o tienen alguna otra condición que requieren manejo intravenoso. Ya le dejé hierro por un buen periodo de tiempo, no mejora. Tengo alguna otra situación que impide que el hierro se absorba, como una infección por Helicobacter pylori, personas a las cuales no les puedo quitar el medicamento, los inhibidores de bomba de protones, las enfermedades inflamatorias de intestino, que haya algo que impida que se absorba bien, embarazadas, o que necesitemos recuperar niveles de hierro un poco más rápido, entre otras. Entonces, cualquiera de estas situaciones se pudiera llegar a considerar comenzar el tratamiento por hierro intravenoso al paciente. ¿Qué hacemos entonces? Tenemos a alguien que, si no tiene ninguna de estas condiciones, enfermedad inflamatoria intestinal, un bypass gástrico, se puede aumentar la ingesta de hierro, se puede dar este hierro, este suplemento de hierro en días alternados, se ve si se está tolerando, si sí lo tolera, 6 a 8 semanas se mantiene en misma dosis y se repiten estudios. Ya corregimos esto, ya la hicimos, se mantiene así y cada 6 a 12 meses buscamos ir repitiendo estos estudios. Pero si no, considerar la posibilidad de utilizar hierro vía intravenosa. Recientemente, en este nuevo, ¿cómo se llama? Esta nueva revisión que salió en 2026, perdón, aquí les puse la bibliografía del 23, pues la del 26, ya nos hablan que la persona, más allá de 75 nanogramos por decilitro, muy difícilmente se va a repletar con hierro oral. Ya que llegamos acá,
la represión vía oral es más complicada y entonces se tienden a estancar por acá. Si tenemos a alguien con piernas inquietas y ya lo llevamos hasta este punto y los síntomas continúan, persisten, no han mejorado, se habla que consideremos utilizar hierro intravenoso para poder llegar a concentraciones más allá de 100 nanogramos por decilitro. Eso para cuando hay deficiencia de hierro. Va a haber pacientes que ustedes le van a hacer estudios y van a salir normal. No necesariamente los niveles de hierro sérico nos reflejan de manera adecuada los niveles de hierro intracerebral. Y es algo que se ha mencionado frecuentemente. Realmente para toda esta parte del hierro intracerebral se requiere una punción lumbar, investigar y todo, pero pues eso es muy invasivo y no se tiende a hacer. No significa necesariamente que el paciente no tenga deficiencia de hierro, al menos a nivel intracerebral, pero pues muchas veces no tenemos la evidencia para poderlo corroborar. ¿Qué hay del tratamiento farmacológico? Todo el tratamiento farmacológico del síndrome de piernas inquietas es tratamiento sintomático. No tienden a curar ni a mejorar el problema. Durante mucho tiempo se llegó a recomendar a los agonistas dopaminérgicos, el pramipexol, el ropirinol, la rotigotina, como la primera línea de tratamiento. Pero estos fueron perdiendo poco a poco su utilidad, fueron perdiendo sus indicaciones poco a poco y fueron superados por los alfa-2 delta, la pregabalina, la gabapentina. ¿Por qué? Porque cuando se empezaron a utilizar y se hicieron estudios, se vio que la pregabalina y el pramipexol llegaban al mismo alivio sintomático, pero con la diferencia que el pramipexol y los agonistas dopaminérgicos pueden generar un fenómeno de aumentación. Entonces el paciente empieza sintiéndose bien, empieza bien, pasan los meses y los síntomas de piernas inquietas van empeorando. Y van empeorando, y van empeorando, y van empeorando. Entonces, a la larga, el tratamiento con agonistas dopaminérgicos hacía que el paciente terminara sintiéndose peor. Acá podemos ver esta tabla. ¿Cuáles son los tratamientos que están recomendados? Entre ellos, aquí lo están viendo, los alfa-2 delta de canales de calcio, gabapentina, pregabalina, el uso de hierro sérico en pacientes que lleguen a necesitar pues esta suplementación, los opioides y hablan del tratamiento no farmacológico con la estimulación del nervio peroneal. Esas son parte de otras terapias que tenemos, pero vean acá, el tratamiento para el cual ya hay recomendaciones en contra, los agonistas dopaminérgicos, la levodopa, el pramipexol, el ropirinol, la rotigotina. Además, también tenemos que ver toda la parte no farmacológica. Entonces, esto también se ha visto que llega a mejorar la calidad de vida del paciente. El ejercicio, el reducir la ingesta de cafeína y otros estimulantes, la higiene de sueño, el buscar estos masajes de baño frío, entre otras situaciones que no están del todo a lo mejor pues con toda la evidencia, pero pues que ha visto cierta mejoría, la acupuntura, el yoga, etc. Ya. Hasta ahí nos quedamos con piernas inquietas. Y brevemente vamos a platicar de trastorno del movimiento periódico de las extremidades. Brevemente porque habitualmente la información que tenemos de trastorno periódico de las extremidades no tiende a ser tan abundante como lo llega a ser para piernas inquietas. Este va a ser un trastorno donde la persona va a presentar movimientos estereotipados mientras está dormido, habitualmente en extremidades inferiores, con una prevalencia de 7.6% en adultos hasta los 45 años, pero conforme vamos avanzando otra vez en grupos de edad, podemos ver que ya un 40% de los adultos de más de 65 años llegan a presentar síndrome de trastorno de movimiento periódico de las extremidades. Pero hay una asociación muy importante con piernas inquietas.
de un 80 a 90% de los que llegan a tener piernas inquietas también tienden a ir de la mano con un trastorno de movimiento periódico de las extremidades. Habitualmente, la fisiopatología va muy de la mano con esta fisiopatología que caracteriza piernas inquietas, con alteraciones a nivel de función dopaminérgica, con cambios a nivel de receptores D1, D3, que también puede ir de la mano con alteraciones en hierro sérico y con toda esta neurotransmisión dopaminérgica que ya platicamos. Y el cuadro clínico tiende a ser caracterizado por movimientos constantes durante el sueño, como movimientos del dedo, dorsiflexión del pie, llegan a doblar la rodilla, doblan la cadera, pero esto se presenta de una manera constante. Además, puede ir de la mano con estos síntomas diurnos, los que ya conocemos, la fatiga, el cansancio, los problemas de concentración, los errores en el trabajo, etcétera, etcétera. Puede que se despierten, puede que tengan microdespertares, pero podemos encontrar nosotros esto como un hallazgo en la polisomnografía, pero si el paciente no tiene síntomas, francamente no lo consideramos como un trastorno. Aquí, a diferencia de piernas inquietas, el diagnóstico sí se requiere la polisomnografía para que se pueda establecer este diagnóstico. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? Con un índice de movimiento periódico más de 5 por hora en niño, más de 15 por hora en el adulto, que causa estas alteraciones clínicamente significativas y que no llegamos a explicar por otra causa. Y así habitualmente es como lo vemos nosotros en la polisomnografía. Esta imagen está terrible, está horrenda, ya lo sé, pero lo único que quiero que vean es cómo se va presentando el movimiento. Viene movimiento, hay un periodo de tiempo y se vuelve a presentar. Periodo de tiempo, se vuelve a presentar. Periodo de tiempo, se vuelve a presentar. Vean cómo cuando hay este movimiento, también tiende a haber alteraciones a nivel electroencefalográfico, tiende a haber despertares, tiende a haber otro tipo de alteraciones frecuentes. Aquí vemos lo mismo, vean la pierna, movimiento, 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 movimiento. Así es como se llega a ver un trastorno de movimiento periódico de las extremidades. Acá tenemos otro. Vean la frecuencia en cómo se están presentando estos movimientos de manera continua en el transcurso de toda la noche. Acá otra vez. Movimiento, 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 movimiento. Cada cierto tiempo, de una manera incluso pareciera rítmica, la persona está generando estos movimientos de manera constante. Y aquí están viendo la parte del electroencefalograma donde precisamente se empiezan a identificar estas alteraciones que se causan a nivel electroencefalográfico. Habitualmente así se ven, pero que lo vean en video a veces es complicado, porque si ustedes lo buscan en internet prácticamente pues es difícil que encuentren evidencia de este tipo de movimientos. Esto es de un paciente que llegamos a ver allá. Vamos a ver si logran ver algo. Ojalá lo hayan visto. Muy bien, seguimos. La puerta la dejo abierta. Ahí está más cerca, para que lo vean. Vamos a poner esta cosa. Aquí pueden ver ustedes. Aquí está dormido el paciente. Aquí él está ahorita completamente dormido. No se ve muy bien acá atrás, pero acá pues tiene la actividad. Pero pueden ver cómo se va moviendo el piecito. Y así se mueve y así se registra. Y entonces ahí va. Toda la noche tienden a estar así. Van moviéndose, van moviéndose, van moviéndose mientras están dormidos. Relación al tratamiento. Mucha gente no sabe si es algo relevante. Realmente hay controversia sobre la importancia clínica. ¿Por qué? Porque
ya vieron que un 80 a 90% de las personas que tienen piernas inquietas llegan a presentar trastorno de movimientos periódicos de las extremidades. Entonces, a veces queda la duda si las implicaciones clínicas que vemos van de la mano con piernas inquietas, van con otra parte, si se presenta de manera aislada, si realmente genera o no algún malestar. Entonces, la gente no se pone de acuerdo sobre si vale la pena tratarlo o no. Habitualmente se tienden a manejar pautas similares a piernas inquietas. Cuando vemos a alguien que llega a tener un trastorno de movimiento periódico, se solicitan perfiles de hierro, se ve si llega a haber deficiencia y se tiende a brindar tratamiento dirigido para la suplementación. Por el otro lado, el tratamiento tiende a ser sintomático y mismas pautas. Pregabalina, gabapentina se ha visto que pueden llegar a disminuir este índice de movimiento, pero pues realmente queda mucho la duda en esta parte. Y ya, básicamente es todo. Todavía hay otras alteraciones de movimiento